Bueno, hoy estamos en el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV, y estamos con un joven docente, máster en educación por la Universidad de Oxford, autor del libro 1%, y él es investigador educativo. Fuerte los aplausos para Guillermo Saracho. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Para mí es un privilegio estar con ustedes presente en este estudio para compartir un poco de mi experiencia y hablar un poco del libro también. Yo me llamo Bruno. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, Bruno. Excelente. ¿Cómo estás? Bueno, y estuviste en Oxford. ¿Cómo fue esa experiencia, che? Completaste un masterado en la Universidad afamada de Oxford y vos sos licenciado en lengua inglesa y educación. Sí, así mismo. Sí. Y también rápidamente te convertiste en profesor universitario, docente en escuelas, colegios, así como consultor e investigador educativo. Y este libro, 1%, ¿de qué se trata? Es de tu autoría. Busca inspirar, dice, a otros jóvenes. En este libro, Guillermo Saracho, quien está con nosotros, busca inspirar a otros jóvenes paraguayos a perseguir sus sueños, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Buenísimo, sí. Soy docente desde los 18 años. Empecé a enseñar inglés desde preescolar hasta tercer año de la media, en un colegio en el Bañado Norte, un colegio misionero. Y esa experiencia fue la que cambió mi vida y me mostró que yo tenía que ser un agente de educación para mi país, un agente de cambio en la educación. Y fue así que fui buscando programas de posgrados para seguir formándome hasta que me postulé a la Universidad de Oxford. Y contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque uno piensa, es Oxford, es la número 1 del mundo, ¿será que me van a aceptar a mí? Y contra todo pronóstico, fui aceptado a la universidad y pude hacer la maestría ahí. Estuve en Inglaterra, en la ciudad de Oxford, por 2 años casi viviendo y estudiando. Fabuloso, o sea que un aplauso. And do you speak English? I do speak English. Yeah. Oh yeah. Do you teach English? I do teach English. Yeah. Ah, bueno. O sea que estás preparado entonces. Sí. Ahora actualmente en la Universidad de Taiwán enseño inglés a los estudiantes de ingeniería. La Universidad de Taiwán acá en Paraguay. Ah, ¿sí? Y en la Universidad Evangélica del Paraguay doy materias de educación como pedagogía, didáctica, práctica docente, lectura académica, y todas las materias son en inglés. ¿En inglés? Sí, porque la carrera es de lengua inglesa. Son un bocho entonces. Intentamos serlo. ¿Y a qué hora descansas? Y buena pregunta. Algunos me dicen que tengo que descansar un poco más, pero hay mucho bien por hacer, así que no puedo parar de trabajar. Y bueno, porque vos crías hijos y todo eso también. No, todavía no. Todavía no. Bueno, vos tenés 25 años. 25 años tengo, sí. Bueno, y vamos a entrar en este libro. Ahí tenés el libro, ¿verdad? Sí, acá está el libro. ¿Me prestás, por favor? Este libro, 1%, cuando las probabilidades no determinan tu destino, dice. Aquí está, 1%, el libro de Guillermo Saracho. ¿Y cómo pensaste en elucubrar este libro? Es una breve autobiografía de Guillermo Saracho. Está acá en la contracara, quien, proviniendo de una familia paraguaya de clase trabajadora, pudo graduarse de la universidad o en la Universidad de Oxford, considerada por muchos rankings la mejor del mundo. Y en esta obra, 1%, Guillermo Saracho narra todos los contratiempos y los fracasos que experimentó antes de ingresar a Oxford. Relata también como él mismo se autodescribe como una persona común y corriente que puede lograr lo improbable. Bueno, así que yo te felicito. Muy buena la portada también.
Muy buena la portada, 1%. A ver, ¿y 1% por qué? ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué 1%? Algunos creen que me inspiré en Bad Bunny, eso no es cierto. Sí, pero, Bugs Bunny. Sí. No, pasa que estando en la Universidad de Oxford tenía un amigo economista y estábamos hablando con él ya en uno de los pubs ahí en la ciudad. Y él me dijo, ¿te pusiste a pensar que somos parte del 1% mundial ahora mismo? Y yo le dije, ¿qué bien me estás diciendo? Vos estás seguro ya medio ido, ¿verdad? Entonces, ¿y ese compañero era también paraguayo? No, inglés, economista. Y yo le dije, ¿qué me estás diciendo? Y él me dice, sí, si tomás toda la población mundial y tenés en cuenta cuántos estudiantes somos ahora mismo en Oxford, somos menos que el 1% inclusive. Y me dijo, no, pero espera, es más. Si tomás inclusive toda la población de estudiantes del mundo, estudiantes universitarios, y la comparás con quienes estamos ahora en la Universidad de Oxford, igual somos menos al 1%. Entonces ahí se me cayó esa ficha de wow, qué enorme privilegio estoy viviendo yo acá como paraguayo y también como una persona, ¿verdad? Que está en una de las instituciones más legendarias del mundo, porque ya tiene casi 1000 años, está cerca de los 1000 años la universidad. La Universidad de Oxford. Y bueno, y quedó ese 1% muy interesante. ¿Y quién es ese chico, el economista? El economista se llama Peter Brooks. ¿Tiene la misma edad que tuya o no? Es un poquito más joven, tiene 23 años. ¿Tiene 23 años? Sí. ¿Seguís en contacto con él? Siempre, sí. Bueno, la Universidad de Oxford, por ahí José nos acompaña con imágenes, es una universidad pública de investigación ubicada en Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Sin conocerse la fecha exacta de su fundación, hay evidencias de una institución de enseñanza ya por aquel año lejano, 1096, lo que la convierte en la segunda universidad más antigua del mundo y la primera del mundo angloparlante, porque la más antigua está creo que en Bolonia, en Italia. La Universidad de Oxford creció rápidamente desde 1167, cuando el rey Enrique II de Inglaterra prohibió que los estudiantes ingleses asistieran a la Universidad de París. Como consecuencia de disputas entre los estudiantes y los habitantes de Oxford, en 1209, algunos profesores se marcharon al noreste, a Cambridge, donde fundaron la que sería luego la Universidad de Cambridge, otra muy prestigiosa casa de estudios. Y estas dos antiguas universidades son a menudo nombradas conjuntamente con el sobrenombre de Oxbridge. Bueno, y la historia e influencia de la Universidad de Oxford la ha convertido en una de las más prestigiosas del mundo. Y ahí vemos imágenes también de esa construcción milenaria, impresionante, al puro estilo británico, inglés, digamos, y esos pisos clásicos, y en fin, todo el maderamen de esta sala importante. Ahí también se enseña algo de religión, ¿o no? Sí, se enseña. De hecho, que las primeras carreras eran en teología. Entonces, hasta hoy en día siguen las instituciones de teología ahí, que son las más antiguas del mundo. Bueno, y vos estuviste por casi 2 años ahí. ¿Cómo fue esa convivencia? Fue una convivencia espectacular. Cada día parecía una película porque yo estudiaba en los castillos, estudiaba en las bibliotecas milenarias. Entonces fue algo increíble. Parece que uno no termina de asimilar lo que está viviendo. Y me tocó también ser parte de un college. La Universidad de Oxford tiene el sistema de colegios, donde te asignan un colegio donde vos vivís, tenés tu vida social y tu grupo de amigos. Pero las clases las ves en otro lado, las ves. En mi caso era en el departamento de educación. Y mis compañeros de curso, cada uno tenía su colegio. Y ahí vas conociendo gente de otros colegios, de toda la universidad. Pero tu colegio es tu identidad. Entonces vos vivís y convivís ahí, y después hay deportes, por ejemplo. Yo era parte del equipo de fútbol, también hice remo por un tiempo, donde competís contra otros colegios. Entonces vos defendés los colores y el nombre de tu colegio en los deportes y en otras disciplinas también. Entonces era una experiencia increíble. Qué fabuloso, Jessica. O sea, pasaste una maravillosa experiencia. Evidentemente tuviste una maravillosa experiencia.
Bueno, Guillermo Saracho está con nosotros y ¿qué motivo lo que te motivó a estudiar en Oxford? No sé si me dijiste eso o no. Sí, cuando empecé a enseñar a los 18 años, vi cómo la educación estaba cambiando la vida de mis alumnos y también está cambiando la vida de las familias y transformando la comunidad en la que estaba. Y ahí eso fue lo que abrió mis ojos y dije, wow, yo realmente quiero ser parte del cambio, de la transformación de la educación del país. Entonces me decidí a buscar una maestría en educación. Yo no pensaba postular en Oxford. Yo estaba viendo Australia, Melbourne, estaba viendo Nueva Zelanda, en Auckland quizás. Y porque sabía que ahí aceptaban... Sí, sabía que ahí aceptaban varios paraguayos. Y a través de las becas de Carlos Antonio López también era muy factible. Y contándole esto a mi familia, fue mi papá el que me dijo, ¿y por qué no te animás y postulás a Harvard, Yale, Stanford, Oxford, Cambridge? Y yo le miro a papá y le digo, pero papá, ¿qué me van a aceptar a mí ahí? ¿Quién es tu padre? Juan Saracho se llama. ¿Vive todavía? Sí, vive todavía. ¿Y qué hace él? Él está trabajando en el Poder Judicial, en la parte de asuntos internacionales. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Buena idea tuvo tu padre, te apoyó. Sí, y estará orgulloso de vos, ¿verdad? Sí. Ya lo dijo repetidamente también mi mamá. Ellos me acompañaron muchísimo. ¿Quién es tu madre? Sunilda Saracho. Ah, ¿también Saracho? Sí, ella es docente. O sea que los dos tienen Saracho. Es Sunilda Mármol de Saracho, sí. A Mármol. Sí. Entonces dejala en Sunilda Saracho. Bueno, decime una cosa. Son jóvenes, por supuesto. ¿Y vos tenés hermanos? Tengo 2 hermanos mayores, sí. ¿Y qué hacen ellos? Mi hermano mayor es ingeniero de sistemas. Él trabaja en multinacionales, en todo lo que es la parte de redes. Y mi otro hermano es técnico en mecatrónica, en robótica. Entonces a él le encanta lo que es la parte de la robótica también. Bueno, y este libro, a ver, 1%, ¿por qué lo escribiste? Cuando volví a Paraguay, empecé a trabajar como consultor para el Ministerio de Educación y Ciencias en un proyecto a nivel nacional. Y vine con todas las ganas del mundo de transformar el país. Pero me encontré con varias barreras, me encontré con la realidad paraguaya. ¿Cuáles son esas barreras? Y mucha burocracia, la voluntad política que muchas veces no está presente. Y me cuestionaba para qué volví. Porque allá en Inglaterra trabajaba como docente, me pagaban súper bien, tenía una buena calidad de vida, estaba en un lugar lleno de cultura, vida, estimulación intelectual. ¿No te animaste a volver? No, hasta ahora estoy esperando la respuesta de un doctorado. No, vamos a pero ver si me sale. Cuando te autopreguntaste para qué volví, ¿no quisiste regresar inmediatamente? Sí, justamente por eso dije, ¿para qué volví? Entonces entré con un conflicto conmigo mismo diciendo si tomé una buena decisión o no. Y decidí empezar a hacer como un diario, como escribir todos los sucesos de mi vida y por qué yo había ido en primer lugar a la Universidad de Oxford. Y fue así que recorriendo a través de distintos episodios de mi vida, me reencontré con mi propósito. Y esto no tenía intención de ser publicado, pero lo compartí con un profesor de la universidad y le dio una leída. Y ¿Acá en Asunción? Sí, acá en Asunción. Sí, y me dijo, tenés que publicarlo. ¿Se puede saber quién es ese? Se llama César Portillo, el profesor. César Portillo. Sí. De hecho, él me ayudó con las correcciones del libro. Y él me animó a publicarlo. Y fue ahí que decidí hacerlo y me encargué yo de todo. Esto lo hice todo yo, hice el diseño de tapa. ¿Cuándo fue publicado este libro? Va a cumplir 1 año en abril. ¿Y no lo invitaste, tu amigo, el de 23 años, el inglés, a que venga aquí para el lanzamiento? ¿Ya se lanzó esto? Sí, ya se lanzó. ¿Y por qué no lo invitaste a él? Tendría que haberlo invitado, Claro, sí. ¿Y él acaso que no te dio la idea del 1%, más o menos? Está inspirado en la conversación que tuve con él. Bueno, qué bueno hubiese sido, ¿no te parece? Sí, hubiese sido buenísimo. De hecho, que él me escribió y me dijo, quiero tu libro, pero traducirlo al inglés. Traducido al inglés. Sí, y ahora estamos trabajando en la traducción. Dios mediante sale en un mes. Claro, si vos hablas inglés, enseñás inglés, perfectamente podés colaborar con vos mismo para esta traducción, ¿verdad? Y con gente seguramente más afiatada en publicar libros, y obviamente, ¿verdad? Pero, o sea que no es que estás entrando en un terreno desconocido. Sí, totalmente. Bueno, ¿y vos qué consejos darías a la gente como vos, 25 años, en un momento en que tenemos que ponernos las pilas y meternos a estudiar? Porque hay que estudiar, hay que prepararse. Sí. ¿Por qué uno se prepara? A ver, ¿por qué uno se prepara? Bueno,
para ser mejor, para también hacer el bien que hace falta tanto en nuestro país, para ser excelente en lo que hacemos. Y obviamente uno siempre busca una mejor calidad de vida, eso no se niega. Pero mi visión de la educación es que cada uno llegue a ser la mejor versión de uno mismo, porque necesitamos gente íntegra, gente correcta, gente honesta en este país. Y mientras más gente preparada tengamos, quizás tengamos mejores líderes mañana para el país también. Entonces siempre animo a los jóvenes a que estudien. Yo te puedo contar mi experiencia. En mi caso, al terminar el colegio, yo hice administración de empresas. ¿En qué colegio? Colegio Técnico de las Américas de Ñemby. Ah, de Ñemby. Sí, yo vengo de la ciudad de Ñemby. Ah, sí, y yo quería estudiar economía, porque me encantaba el mundo de la economía, de los negocios. Y no podía porque mi familia ya no me podía acompañar económicamente en la universidad. Entonces tuve que empezar a trabajar. El mundo de los números te gustaba. Sí. Y tuve que empezar a trabajar, y debido a que trabajaba a tiempo completo en el mercado de San Lorenzo, mi primer trabajo fue en el mercado de San Lorenzo. ¿Y qué hacías ahí? Era vendedor de salón, estaba en un bazar, sí, hacía de todo, atendía a la gente, limpiaba, recibía los pedidos, preparaba los pedidos, así que sí. A los 17 años empecé a trabajar ahí. Es un ejemplo este chico, y de ahí se fue a Oxford. Sí. Y tal Pascual, ¿y después? Sí, y de ahí se me abrió la puerta de poder estudiar con una beca en la Universidad Evangélica, donde hoy enseño, una beca académica del 50%. Y gracias a eso yo pude continuar mis estudios universitarios. Porque de otra manera hubiese sido imposible pagarme una privada en economía o irme a la nacional, porque el horario de economía es bastante irregular, de mañana, tarde, noche. Entonces opté por la carrera de lengua inglesa, sin saber que eso cambiaría mi vida y cambiaría totalmente mi propósito. Y ahí estudié 4 años y después hice la maestría en Oxford. Y siempre le digo a los jóvenes, quizás no puedan estudiar lo que quieran, pero estudien lo que puedan y sigan estudiando. Qué bueno, qué bueno. Sí. Quizás no puedan estudiar lo que quieran, pero estudien lo que puedan. Sí, así mismo. Y sigan estudiando. Qué interesante. ¿Y qué pensás vos de... acá está llamando alguien, no sé quién es. ¿Qué pensás de nuestro sistema educativo? Ya que estás, en fin, más o menos estamos cerca de, tampoco para ahondar a profundidad en este tema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves la educación o el sistema educativo acá en Paraguay? Y lastimosamente nuestro sistema educativo está entre los últimos. El último resultado de PISA fue en 2022. Y participaron 81 países. Paraguay salió en el puesto número 80. y el puesto 80. De 81. Solamente por encima de Haití. Qué bárbaro. Y el resultado decía que los alumnos o los estudiantes de 15 años no cumplían con ninguna de las capacidades básicas para su edad. Entonces eso nos da ya un resultado de cómo está nuestro sistema educativo, y hay mucho por mejorar. Y en mi opinión debemos empezar por la realidad material, porque podemos estar bien en papel, podemos estar bien curricularmente, pero si los colegios se quedan a pedazos, si tenemos clase bajo un mango, si ni siquiera tienen agua potable en muchos colegios, entonces ¿cómo esperamos que el currículum se cumpla? ¿Verdad? ¿Qué vos le vas a decir? Aquí tenés una cámara, o tenés varias, porque hay 4 cámaras acá en el estudio, a el ministro de Educación Luis Paí Ramírez. A ver, Guillermo Saracho, ¿qué le dirías al ministro Ramírez? Le diría al ministro que la educación es un fin y no un medio. Le diría que la educación es el fin último de una sociedad y que no debería ser un medio quizás para promover agendas personales ni tampoco promover negocios también. Porque hoy en día, o también históricamente, la educación ha sido esclava de muchos negocios. En su momento fue esclava de los negocios de la imprenta, y hoy en día está siendo esclava de la economía de datos y de la inteligencia artificial, donde los negocios promueven justamente sus agendas y te prometen un salvador de la educación a través de una inteligencia artificial o una plataforma educativa. Pero creo que debemos volver a adoptar la educación como el fin último de la persona, que eleve la conciencia y el alma de uno para que así podamos justamente vivir en armonía como ciudadanos. Muy bien. Excelente, Guillermo, excelente. Maravillosa la manera de pensar, de transmitir, de posicionarte dentro del mismo esquema al que te aferraste.
perseguiste y después te aferraste, te educaste, te formaste de una manera extraordinaria. Se nota el nivel que tenés. Y eso de la inteligencia artificial que está muy en boga, eso hará que nosotros todos nos seamos arrinconados a un costado con la inteligencia artificial, porque voy a apretar un botón, quiero tal cosa, tal cosa, tal cosa, y te sale ahí la... Sí. ¿Y dónde estamos todos nosotros? Vos como traductor, como escritor, como profesor, y el que sea, ¿verdad? ¿Dónde queda todas, o dónde va a quedar toda esa gente si máquinas harán ese trabajo de millones de personas? Sí, siempre estoy en contacto con una amiga que trabaja en el Oxford Institute of Technology y ella siempre comparte artículos académicos y siempre mantiene la misma constante. La inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas que sepan utilizar inteligencia artificial van a reemplazar a las que no. Así que es una herramienta al fin y al cabo que debemos saber utilizar y utilizarla para el bien que podamos hacer. Entonces yo creo que esa visión fatalista de la inteligencia artificial no es cierta. Tampoco tenemos que ser absolutistas y decir que nos va a salvar de todos los males, sino que hay que aprender a utilizarla y utilizarla con responsabilidad. También hay distintos dilemas éticos, por ejemplo, la privacidad, la economía de datos y cómo eso muchas veces va dando forma a los comportamientos humanos. Hay un libro que se llama La era del capitalismo de vigilancia de Zuboff, donde habla justamente de este fenómeno. Entonces, es muy interesante cómo estas nuevas tecnologías dan forma a los comportamientos humanos. Entonces debemos estar pendientes de eso. Siempre doy conferencias y talleres de que la inteligencia artificial debe ser utilizada. No podemos negar, ya está acá. Y el mercado laboral nos requiere que sepamos utilizarla. Pero así también debemos ser críticos de ella y no solamente adoptarla ciegamente para entonces poder utilizarla de manera responsable. Ahora en el doctorado quiero trabajar en lo que se llama ciudadanía digital, que es justamente la utilización de estos espacios de manera responsable y democrática, ejerciendo la libertad autónoma. No que las inteligencias artificiales o los entornos virtuales determinen nuestro comportamiento y también nos den sesgos. Porque pasa que hoy en día se conoce hay algo que se llama polarización algorítmica. Entonces el algoritmo te va lanzando contenido que a vos te gusta y eso te va polarizando hacia A o B. Ponerle que sos alguien de derecha y ves contenido de derecha y cada vez te polarizas más hacia la derecha. O sos de izquierda, ves contenido de izquierda y te va polarizando más hacia la izquierda. Porque no sos consciente de eso. Y entonces cada uno está en su burbuja, se polariza, se divide la sociedad y eso va cambiando los comportamientos de las personas. Entonces la idea con este doctorado que quiero hacer es justamente estudiar ese fenómeno y ver cómo podemos hacer para contrarrestar eso a través de políticas públicas o regulaciones a las Big Tech Companies que están en el Silicon Valley o en la City of London. Veremos si se puede, de verdad. Siempre es bueno soñar, pero eso sería mi consejo. Que primero que nada estudien bien, entiendan cómo funcionan, pero que también las adopten poco a poco y sepan utilizarlas para hacer el mejor trabajo que puedan. Muy bien. Hay que escuchar a este joven Guillermo Saracho, hay que escuchar, señor ministro Ramírez, Farid Ramírez, hay que escuchar a este joven, hay que invitarlo a este joven, él tiene que participar ahí de charlas, de ponencias, así se construye un camino y más si se pretende educar a la población, ¿verdad? Enseñar a la población, amén de, por ejemplo, arreglar toda la cuestión física, infraestructural de las escuelas y colegios, que como bien dijo también Guillermo Saracho, y sabemos todos, se caen a pedazos esas instituciones, lamentablemente, que tienen que recibir a miles de jóvenes con todas las de la ley para que estos sean reimpulsados a seguir sus estudios, a formarse, etcétera, etcétera. Pero el ambiente o los ambientes de esas casas de estudio no están en condiciones, con razón que estamos, según PISA, en el puesto número 80 antes que Haití, que es el último país entre 81 naciones. Puesto 80. Realmente es vergonzoso. Esto también te da
Acá comenzaste con un libro 1%. ¿Qué pasa si pones otro libro, escribís puesto 80? Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. 80, la ubicación entre 81 de Paraguay en el mundo de la educación. Sí. Y hace esta misma portada, así con esta fuerza numérica, 80, puesto 80. Sí. A ver si alguien reflexiona, ¿no te parece? Sí, creo que sería oportuno. De hecho, que este año 2025 se vuelven a tomar los exámenes PISA en Paraguay. Veremos si mejoramos o empeoramos. Así que esperemos lo mejor siempre. Por ahí, salta Haití para arriba. Bueno, ¿y te gustaría vos llegar a ser ministro de Educación alguna vez? No tengo como meta ser ministro. ¿Por qué? Yo entiendo que el ministro es más bien la cara pública del ministerio, pero el engranaje del ministerio son los funcionarios públicos que están ahí desde hace años. El ministro y ahí está toda la podredumbre. Y hay mucha gente talentosa, me tocó trabajar con mucha gente brillante, talentosa, que hace lo que puede dentro de la estructura que está presente. Porque sí hay mucha burocracia, hay muchos impedimentos por la voluntad política de ¿Y cómo es allá en Oxford eso mismo, por ejemplo? El impedimento que existe acá, digamos, allá también hay mucha burocracia o todo está corre sobre rieles, como quien dice. Es algo muy interesante, te comento. Yo estuve enseñando en colegios en la ciudad de Oxford, estuve en 3 colegios diferentes y los 3 colegios eran en colegios estatales. Inglaterra tiene el siguiente sistema: tienen colegios públicos, estatales y privados. Los públicos son los financiados por la Iglesia Anglicana, los estatales son los financiados por el Estado y los privados ya son los súper caros, que son de la élite, más o menos. Entonces, yo estuve en colegios estatales financiados por el Estado y los colegios eran impresionantes. Teníamos todo, pizarras inteligentes, cada chico tenía su Chromebook, teníamos sistema de sonido, teníamos Wi-Fi, tenían 2-3 canchas de fútbol, cancha de cricket, cancha de vóley, de rugby, tenían laboratorio de ciencias, laboratorio para carpintería, para costura, tenían también laboratorio de informática, y todo era financiado por el Estado. Es más o menos lo que pasa acá. Lo que soñamos, pero lo que voy es que lo interesante es que aún así muchos profesores igual también tenían sus quejas del sistema educativo y de la educación en sí en Inglaterra, y parece que a medida que uno se va acostumbrando a su realidad siempre va buscando por algo mejor. Pero yo siempre le decía a ellos: te invito a mi país a ver los colegios, a ver si te volvés a quejar un poco del colegio que tenés acá. Claro. Sí. Decime una cosa, vos estás o estuviste allá estudiando con tu ¿cómo que se llama esto? ¿Celular? ¿Cómo se llama esto? Sí, celular, el mundo que pasa acá a través del celular. A ver si muestra aquí el querido José, porque yo estoy mostrando pues esto, que quiero que se entienda el ejemplo. Vos entrás a la clase con un celular y los alumnos tienen los celulares también allí en sus pupitres, ¿verdad? Sí. Y los alumnos se concentran, escuchan al profesor o están así con el celular totalmente en el mismo sitio físico, pero con la mente en otro lado. ¿Cómo se administra? Esa es la palabra y esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo se administra un celular en horas de clase para los chicos jóvenes? Sí, en los colegios en Inglaterra estaban prohibidos. Uno no podía usar los celulares en clase. De hecho, que vos tenías la autoridad de poder retirar los celulares de ellos y después devolverles al final de tu hora o al final del día. ¿Sí? Y tenía un sistema de comportamiento donde vos le ibas asignando ciertas penas al estudiante. Por ejemplo, se llama el sistema de consecuencias, perdón. Entonces era el C1, C2, C3, consecuencia 1, 2 y 3. Y la consecuencia 3 ya era retención después del colegio y la consecuencia 4 ya era expulsión de tu clase. Entonces, si uno usaba su celular, le decías: bueno, esta es tu consecuencia 1, este es tu C1 para tu celular. Volví a utilizarlo, bueno, C2 ya. Y después la última ya era la C3, dame tu celular. ¿Y quién controla eso? ¿El profesor? El profesor. Vos tenés un sistema, tenés una computadora donde vas cargando las Cs. Y vos vas cargando. Sí. Y una vez que supongamos consecuencias. Supongamos que no te hace caso, envías un correo automático a la oficina
que está encargada de la disciplina y viene un celador a llevar al estudiante de tu clase. Entonces era bastante interesante y cosa que te da mucha autoridad al profe. ¿Y la gente, los jóvenes se amoldaban a eso? Había grupos y grupos. Siempre están los grupos más rebeldes que no les interesaba, que me decían, no me importa la consecuencia, dame la consecuencia. Porque vos sabés que a mí siempre me causó mucha extrañeza eso, porque con este aparato que te refleja el mundo acá, ¿verdad? El mundo está acá. Pero vos entras a clase y ¿para qué llevas el aparato? A no ser que quieras realmente estar en sintonía con la materia, con el profesor, con el tema X que va a ser abordado y estudiado. Entonces sí se justifica, pero ahí entra la conciencia personal de cada uno, ¿verdad? Porque vos podés estar aparentemente diciendo que le atendés al profesor, pero estás viendo un partido de fútbol acá en tu celular, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Y cómo esa gente es dominada en el mejor sentido para que se forme, que atienda a esa gente lo que se está explicando ahí en ese momento? Yo sé que es una herramienta muy valiosa que debería de utilizarse a mi criterio después de la clase, como herramienta valiosa de consulta. No sé si me explico. Me parece a mí, porque si vos te vas a estudiar, ¿por qué tenés que ir con un celular a estudiar? Así como acá que uno se va a comer al colegio, a la escuela, porque ese es el chip que le meten a uno. Ir a comer o almorzar a la escuela. ¿Y dónde está el estudio? Completamente de acuerdo. 100% de acuerdo. ¿Cómo se hacía allá? Se comía en medio de la clase, hacía un sándwich, sacaba a alguien así, se ponía el plato ahí sobre la mesa. Sí, profesor. ¿Es así allá? No, de hecho que algo muy interesante es que en uno de los colegios que estuve, el almuerzo era como una materia más. Entonces se le enseñaba un poco de nutrición a los chicos y vos como profe acompañabas a ellos. Ellos tenían grupos por semana que se encargaban de servir el almuerzo, el postre, el jugo a los demás, y eso iba rotando. Entonces había como una convivencia docente-alumno durante el almuerzo también, y era como enseñarles también cómo uno debe comer o pasar tiempo sobre la mesa. Entonces, o sea, sí, claro, sobre la mesa es un decir, o sea, alternando la comida con el estudio, una cosa así, o el comportamiento entre los camaradas, digamos. Sí. Y en la clase totalmente prohibido la comida también. Prohibida la comida, claro, pero por supuesto. Y a ver, ¿y tus planes futuros? Y acá no sé si entran becas también para una educación superior. Vos querés seguir estudiando, obviamente tenés 25 años, no sé qué más vas a estudiar, pero... Sí, quiero seguir estudiando. De hecho, me postulé a un doctorado, a dos doctorados, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos. Estoy esperando la respuesta, voy a saber para abril más o menos si me voy a estudiar otra vez o no. ¿Y qué aspiras? ¿Doctorados de qué? ¿En qué? En educación. Siempre en educación. Sí. Y como te había comentado, la idea de mi tesis es la ciudadanía digital desde una perspectiva educativa. Entonces tengo ahí una propuesta doctoral de tesis en la que estuve trabajando todo este verano y gracias a Dios tuve un visto bueno por los tutores. Ahora falta que la universidad acepte eso y en lo posible que me den fondos para la investigación, porque el doctorado ya es más como un contrato con la universidad donde vos sos un investigador empleado por ellos. Decime, y el inglés, ¿vos te manejabas en inglés exclusivamente allá? Sí, completamente en inglés. O sea, tenía muy pocos amigos que eran latinos que hablaban español. ¿No hablaste el español prácticamente allá? No, casi no. Y de hecho que hubo un momento donde necesitaba hablar español porque ya estaba tan cansado de hablar inglés. Entonces trataba de hablar con ciertos amigos, ¿verdad? Tenía amigos de España, amigos de México, pero a ellos los veía poco. Mi entorno era solamente inglés. Solamente inglés, pero eso también te ayudó, ¿verdad? Me ayudó bastante, eso sí, me ayudó bastante. Te recablea el cerebro. Te recablea el cerebro. Y estando en Oxford, ¿cómo vos describirías ese hábitat, ese lugar, esa ciudad, ese ambiente allá? Así, brevemente nomás, ¿cómo describirías eso? Sí, es una ciudad... Amén de sabemos la parte formativa y todo ese tipo de cosas, nos imaginamos por lo menos, ¿verdad? Pero ¿cómo es estar allá, viviendo allá? Sí. La ciudad es impresionante, hay una calidad de vida única. Vos vivís cerca de todo.
Yo no necesitaba un autobús, no necesitaba un auto, no necesitaba una bici ni siquiera. La mayoría de la gente usaba bicis para irse más rápido, pero todo que me quedaba 20 minutos, 15 minutos, máximo media hora caminando. Entonces yo agarraba mis cosas y me iba caminando por la ciudad. Y ahí ya hacías ejercicio, porque al caminar ya es el ejercicio diario. Y caminaba a través de parques, había canales al lado de los arroyos. Entonces daba gusto caminar por esos lugares. Y bastante seguro también. Canales y arroyos limpios. Sí, limpios, súper limpios. Sin papeles, y sin bolsas, sin plásticos. Impecable. De hecho que cada mañana a las 4 de la mañana estaban los camiones de la municipalidad ahí limpiando las veredas, estaba la gente limpiando las aceras. ¿Este es un recorrido tuyo? Sí, es un recorrido, tengo ahí... Ah, sí. Vos mismo te filmaste esto, filmaste esto. Creo contenido en redes sociales, entonces siempre le compartía a la gente lo que estaba haciendo en Inglaterra. Iba actualizando un poco, porque sé que era un privilegio mío estar ahí y poder compartir con mis amigos, con mis seres queridos y la gente que me sigue. Es algo único también. O sea, me encanta hacer eso. Me encanta crear y compartir. Yo tengo una compañera de nombre Raquel Saracho. No será pariente de ustedes, porque siempre fue primera alumna en el colegio. Yo te hablo, tiene mi edad, ¿verdad? Pero muy inteligente por ahí. Esta inteligencia o las ganas de estudiar, no sé si viene de la familia Saracho tuya o viene de la familia Mármol. O de ambos. O de ambos. Sí, no sé, no sabría decirte si es mi familiar o no. Puede ser una familiar lejana, porque los Sarachos somos pocos en Asunción. Estamos más por Ciudad del Este, Tobatí. Ahí hay más Sarachos. Decime, y la parte investigativa, ¿te gusta también? ¿Te atrae investigar, hurgar, qué sé yo? Leyendo mucho, vos te habrás ido constantemente estarías en las bibliotecas allá, ¿o no? Sí, de hecho que el ritmo de lectura es completamente diferente. Siempre comento mi experiencia. Yo había llegado a Inglaterra y tenía amigos, compañeros de maestría que eran eminencias. Uno de mis compañeros era campeón nacional de debate en los Estados Unidos, otros ya tenían 2, 3 maestrías y su ritmo de lectura era otro. Ellos manejaban autores clásicos, autores contemporáneos, distintas teorías, y yo me fui mucho con la praxis. Entonces, hábito de la lectura lo adquirí ahí. Teníamos que leer de 15 a 20 artículos académicos por semana. Y cada artículo era como de 15 a 20 páginas mínimo. Entonces, calculaba como alrededor de 300 páginas por semana tenía que estar leyendo para cada clase. Entonces, era bastante y adquirí ese hábito de la lectura. Y también le agarré el gusto a la investigación. Antes no me gustaba la investigación porque era alguien muy pragmático. Me gustaba mucho lo que funcionaba nada más y no me gustaba... pensar tanto en las teorías o quizás en los trasfondos de ciertas cosas que hacemos, pero ahí sí le agarré el gusto a la investigación, entendí la importancia de la investigación y hoy por hoy ya tengo 5 publicaciones académicas también, sin contar el libro. Entonces seguimos trabajando y recientemente me contrataron de una revista de México para ser escritor, para escribir ensayos académicos sobre educación también. Es fabuloso. Y acá País Ramírez ni sabe que existís. Ya tuve encuentros con él, pero no sé si... Siempre está con mucha gente, entonces no sé si se va a acordar de mí, pero ya estuvimos en varios encuentros. Como becados de Becal, siempre tenemos simposios con el ministro donde hablamos de nuestras ideas para la educación paraguaya. Seguramente lo recibirá Bachi Núñez. Bueno, decime, pero Guillermo Saracho también estuvo en la India. Atención, en la India, en Costa Rica, en Río de Janeiro, en Londres, en New York, en Edimburgo, en Berlín, en Múnich, Ámsterdam, en Bruselas, Luxemburgo, Bilbao, Barcelona, Venecia, Pompeya. ¿Te gusta la historia también a vos? Sí. Roma, Vaticano, el Vaticano. Ayer fue el día de los 12 años de papado del Papa Francisco, entre paréntesis. Estuvo en Milán, en Cambridge. Y esto, cuando estaba de vacaciones, ¿te fuiste acá a estos lugares o antes o después? No, todo fue después, cuando empecé a trabajar en Inglaterra. Me pagaban bastante bien, entonces pude darme el gusto de viajar. ¿Y qué te o sea, vos enseñabas ahí? Sí, yo enseñaba ahí y ganaba 10 veces más de lo que ganaba acá, ¿verdad? Y mi puesto era un puesto de profe ayudante. Y yo te pregunto, ¿y por qué volviste?
Y porque tenía justamente el sueño de transformar la educación, sigo teniendo el sueño de transformar la educación paraguaya. Al volver sí tuve ese choque cultural muy fuerte, entonces ahí sí me cuestioné, me hice la misma pregunta que vos. Después de 2 años viniste. Sí, sí. Y cuando llegaste, ¿qué fue cómo fue ese choque, digamos? Porque uno se imagina estando lejos de que esto también avanza. Sí. Y cuando volvés te das cuenta que esto avanza, pero para atrás. Sí, se va para atrás, como el cangrejo. Decime, ¿qué te chocó cuando volviste? Y los pobres servicios públicos, la baja calidad de vida. Yo estaba acostumbrado allá, hay una calidad de vida muy alta, donde tenía mi rutina, tenía mi trabajo estable, y volver acá y tener que depender del transporte público o las calles con los baches, o inclusive ver lo feas que están las ciudades, especialmente Asunción. No hay ni siquiera esa estimulación visual acá en Paraguay. Allá sí. Allá sí, la arquitectura era impresionante. Y de hecho que entrabas dentro de los edificios y veías las pinturas renacentistas, barrocas, ahí por los techos, por las paredes. Y eran lugares que elevaban tu alma, que te daban ganas de estudiar, ganas de aprender, ganas de crecer, te estimulaban constantemente. Y acá estamos ese cambio radical. Claro, en la era nenechista. Sí. Sí, y eso te afectó a vos. Sí, de hecho que sí, no voy a negar, me afectó bastante. Y era como que tenía que volver a reaprender mi propia cultura, mi propia sociedad, volver a conocer el propio país. Bueno, pero hay gente talentosa también acá en el gobierno y en el Estado. Mauricio Bejarano es un ejemplo. Vamos a estar con él, un chico joven con mucho, mucho ímpetu, que quiere lograr sus objetivos. No sé si va a poder romper esa maraña de historias instaladas por el propio Estado, gobierno que tenemos, no de ahora, sino de siempre. Pero yo confío en este muchacho Mauricio Bejarano, que va a estar con nosotros, viceministro de Minas y Energías. Bueno, y Guillermo Saracho, muchísimas gracias. Tenés un mundo por delante, 25 años y aprendiste en demasía, te culturizaste, abriste tu cabeza al mundo o el mundo te abrió a vos, no sé cómo fue la cosa. Y se nota que estás viniendo de otra galaxia. Bueno, así que no sé, pero tu aporte siempre será bienvenido, por lo menos a través de la gente pensante. Yo creo que todavía existe gente pensante en este país que al escuchar a este chico automáticamente saben ustedes qué destino podría correr él, ¿verdad? Dentro de la esfera de transformación que necesita urgente Paraguay. Tener una mente brillante como la de Guillermo Saracho en beneficio de la transformación educativa, querido ministro Ramírez, yo cierro ya la boca, fermé la bush, porque eso viene como anillo al dedo, el hecho de que esté acá en Asunción Guillermo Saracho, y sería pecaminoso que no lo aprovecháramos como mente brillante, inteligente, joven, transformadora, bla, 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 bla. Bueno, te felicito de corazón, y a tus padres un abrazo grande. Fueron los que también te fortificaron y te empujaron a que sigas ese camino. Realmente tuviste la conciencia clara, te encauzaste en ese objetivo y llegaste y coronaste tus esfuerzos, y ahora estás persiguiendo otros caminos y otras metas. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias Bruno por el espacio para poder compartir un poco del libro, de mi trabajo, de quién soy, y quiero que sirva de inspiración para otros jóvenes, porque solo no puedo hacer mucho, necesito de más jóvenes preparados para realmente alcanzar esa transformación que anhelamos para el Paraguay. Y es un privilegio siempre poder compartir con la audiencia, con mis compatriotas, un poco de mi historia y de decirles que sí se puede. Yo empecé, tuve muchos contratiempos, pero sí se puede. Y que los sacrificios del hoy son el fruto del mañana. Así que le animo a los jóvenes que hoy sacrifiquen su presente para que el día de mañana el futuro les sonría
y puedan lograr aquello que tanto anhelan. Muy bien, Guillermo Saracho con nosotros, impresionante, realmente estoy admirado, che, y te deseo lo mejor porque gente como vos Gracias. necesitamos, gente que nos represente adentro y afuera del país. La parte diplomática no te gusta tampoco, las relaciones No. humanas, ese tipo de cosas no te gustan. No. Me gusta la educación. La educación. Sí. Y bueno, y acá necesitamos a gritos la educación. Sí, Y sí, educarnos y transformarnos. Y por ahí podés ser también director del cambio en el transporte público, ¿o no? Podría ser también, ¿por qué no? Nunca digas nunca. Siempre estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda para mejorar el país. Sí. Bueno, muchas gracias, Guillermo Saracho.